Esta enfermera fue despedida por no hacer caso al médico. Tiempo más tarde, ella enseñó algo que dejó a todo el mundo atónito. Suscríbete si esta historia te ha causado justicia. Lucía era una mujer de 37 años, enfermera dedicada en un hospital público de una gran ciudad. Desde muy joven había sentido una vocación profunda por la medicina, por el cuidado de los demás, y especialmente por aquellos que parecían ser olvidados por el sistema. En las salas donde las sombras se alargaban y los pasillos olían a desinfectante, Lucía era una luz brillante, siempre atenta, siempre dispuesta a ofrecer una sonrisa o una palabra de consuelo. Su jornada laboral era larga, a menudo ininterrumpida por turnos de 12 o 14 horas. Para ella, las noches en el hospital eran como un segundo hogar. Sabía que su trabajo no era solo una profesión, era una misión. Pero, con el tiempo, esa misión había empezado a pesarle, a erosionar su espíritu. La fatiga física y emocional se había vuelto una compañera constante. Lucía tenía un carácter dulce, y a pesar del cansancio, siempre se esforzaba por mantener un ambiente de armonía en la sala. Sin embargo, había un médico, el doctor Santiago Muñoz, con el que no lograba congeniar. Él era brillante, no se podía negar, pero su arrogancia y frialdad con los pacientes le resultaban insoportables. Lucía siempre creía que en la medicina, el trato humano era tan importante como la ciencia. Santiago había llegado al hospital hacía solo 2 años, pero ya tenía una reputación. Era el tipo de médico que se jactaba de su precisión quirúrgica, de su habilidad para salvar vidas, pero nunca parecía detenerse a mirar a los ojos de quienes trataba. Lucía había visto cómo sus decisiones, a menudo apresuradas, causaban confusión entre el personal de enfermería, y aunque lo admiraba por su destreza, lo resentía por su falta de empatía. Una noche, después de varios días sin descanso, Lucía estaba en medio de un turno agotador. Había un paciente, un anciano llamado don Julio, que estaba en estado crítico. Él había ingresado con problemas respiratorios graves, y aunque el equipo médico había hecho todo lo posible por estabilizarlo, las cosas se complicaban rápidamente. Santiago había estado a cargo de su tratamiento, pero como de costumbre, parecía distante, enfocado únicamente en los resultados médicos sin considerar la angustia del hombre o su familia, que esperaba noticias desesperadamente en la sala de espera. Lucía había pasado gran parte de la noche al lado de don Julio, administrando cuidados paliativos, hablando con su hija por teléfono, intentando ofrecer un poco de consuelo. Pero cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, las cosas tomaron un giro dramático. El estado de don Julio empeoró repentinamente. Se necesitaba la intervención del médico de inmediato. Lucía fue a buscar a Santiago, que estaba en su oficina revisando algunos expedientes. Doctor Muñoz, necesitamos que venga al cuarto de don Julio ahora mismo, su situación está empeorando, le dijo, con la voz ligeramente temblorosa por la urgencia. Santiago la miró sin levantar la vista del informe que estaba revisando. Ya lo vi hace 2 horas, le dimos los medicamentos necesarios. No hay mucho más que podamos hacer, respondió, seco. La paciencia de Lucía, que durante tanto tiempo había soportado la actitud indiferente de Santiago, finalmente se agotó. La mezcla de cansancio, frustración y la impotencia ante el sufrimiento de don Julio estalló en su interior. ¿Cómo puedes decir eso? Es una vida. No es solo otro expediente. Necesitamos hacer algo, necesita más que un diagnóstico. Necesita que lo veas, que hagas algo. ¿O acaso tu trabajo termina cuando no puedes hacer una cirugía heroica? Gritó Lucía, con los ojos llenos de lágrimas. Santiago levantó la vista por primera vez, sorprendido por la intensidad de sus palabras. Por un momento, el aire en la pequeña oficina se congeló. Lucía, no tienes ni idea de lo que estás diciendo. Yo soy el médico aquí. Tú solo eres una enfermera. Haz tu trabajo y deja que yo haga el mío, respondió, su tono más frío que nunca. El comentario fue como un golpe directo en el pecho de Lucía. Solo una enfermera. Aquellas palabras rebotaron en su mente, clavándose en su corazón. Todo lo que había dado, las noches en vela, las incontables veces que se había sacrificado, de repente parecían insignificantes bajo la mirada de alguien que no valoraba su trabajo, alguien que la veía como una simple asistente, sin voz ni peso en la vida de aquellos pacientes a quienes ella dedicaba su alma. Lucía dio un paso hacia atrás, con las manos temblorosas y la garganta apretada. Las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero se contuvo.
Sabía que perder el control no le serviría de nada, especialmente ante alguien como Santiago. No se trata de títulos o de quién es el médico y quién la enfermera. Se trata de la gente, murmuró, antes de girarse y salir de la oficina. Regresó al cuarto de don Julio, sabiendo que había hecho todo lo que estaba en su mano. La noche avanzaba, y, finalmente, el anciano dejó de luchar. Lucía estuvo a su lado hasta el último momento, sosteniéndole la mano mientras su respiración se apagaba. La hija de don Julio llegó minutos después. Lucía la recibió con la noticia que temía darle, y juntas compartieron el dolor de una despedida sin palabras. Los días siguientes fueron oscuros para Lucía. La discusión con Santiago la había dejado rota. No solo por la humillación, sino porque le hizo cuestionarse si su trabajo, su misión, realmente importaba. Si ella solo era una enfermera, si su esfuerzo era tan fácilmente minimizado por los médicos, ¿cuál era el propósito de seguir adelante? ¿Estaba haciendo alguna diferencia? El ambiente en el hospital se volvió tenso. Santiago evitaba cruzarse con ella, y los compañeros de Lucía notaban su cambio de ánimo. Ella, que solía ser el pilar de fortaleza y ánimo para todos, parecía estar desvaneciéndose lentamente en su tristeza. Una noche, semanas después de la muerte de don Julio, Lucía estaba en su turno cuando vio una carta en su casillero. Era de la hija del anciano. En ella, la mujer le agradecía por haber estado al lado de su padre en sus últimos momentos. Le contó cómo, a pesar de la pérdida, había encontrado consuelo en saber que alguien había estado allí para él, que su padre no había estado solo en sus últimas horas. Y fue en esa carta donde Lucía encontró un pequeño rayo de esperanza. La hija de don Julio escribió una frase que la dejó pensando: el cariño que le diste a mi padre fue más importante que cualquier tratamiento. Nunca lo olvidaré. Esa noche, sentada en la sala de descanso del hospital, con la carta en sus manos, Lucía comprendió algo profundo: su valor no estaba en el reconocimiento de los médicos ni en los títulos que pudiera tener. Estaba en la conexión humana, en los pequeños momentos de compasión que ofrecía a quienes lo necesitaban. Y aunque no siempre fuera reconocida, su trabajo era vital. A partir de ese día, aunque las cicatrices de la discusión con Santiago permanecían, Lucía decidió que no dejaría que nadie la hiciera sentir menos. Sabía que su lugar en el hospital, y en la vida de sus pacientes, era mucho más importante de lo que cualquiera pudiera decir. Las semanas pasaron, pero el ambiente entre Lucía y el doctor Santiago no mejoró. Aunque Lucía intentó concentrarse en su trabajo y dejar atrás la discusión, la tensión entre ambos era palpable. Santiago, con su orgullo herido y su habitual frialdad, no podía olvidar el momento en que Lucía había cuestionado su autoridad frente a otro miembro del personal. Santiago comenzó a hacer pequeños cambios en su forma de interactuar con Lucía. A menudo la dejaba fuera de las decisiones importantes o ignoraba sus sugerencias durante las rondas médicas. En un par de ocasiones, cuando algo no salía como él esperaba, la culpaba directamente, aunque ella no tuviera nada que ver. El ambiente en el hospital se tornaba cada vez más incómodo para Lucía, y sus compañeros empezaban a notar la tensión creciente entre ambos. Un día, mientras estaba atendiendo a un paciente en la sala de emergencias, recibió un mensaje urgente para que se presentara en la oficina del director del hospital. El corazón de Lucía dio un vuelco. Sabía que algo malo estaba por suceder. A lo largo de los años, había sido llamada a la oficina del director en contadas ocasiones, siempre para situaciones formales o evaluaciones. Pero esa vez, la sensación en su estómago le decía que no se trataba de nada rutinario. Cuando llegó a la oficina, se encontró con el doctor Santiago sentado al lado del director. La expresión en el rostro de Santiago era impenetrable, mientras que el director parecía serio, pero sin mostrar emoción. Lucía sintió que el tiempo se ralentizaba. Lucía, gracias por venir, dijo el director, señalándole que se sentara. Ella obedeció, aunque sus piernas temblaban ligeramente. Hemos recibido algunas preocupaciones recientes sobre tu actitud en el trabajo, comenzó el director, leyendo de un expediente que tenía frente a él. Según el doctor Muñoz, hubo un incidente durante el tratamiento de un paciente en el que cuestionaste sus decisiones médicas. Esto, lamentablemente, ha creado una situación de conflicto que está afectando la dinámica del equipo. Lucía sintió una presión en el pecho, pero mantuvo la calma. Sí, hubo un desacuerdo sobre cómo manejar el caso de don Julio, admitió ella, mirando al director directamente a los ojos. Pero lo hice porque sentí que el paciente necesitaba atención inmediata.
No fue una cuestión de desafiar la autoridad del doctor Muñoz, sino de cuidar la vida de una persona. Santiago la interrumpió, con una voz fría pero controlada. Lo que sucede aquí, Lucía, es que este hospital no puede permitirse que los miembros del personal de enfermería cuestionen a los médicos. Hay una jerarquía por una razón. El respeto a las decisiones médicas es fundamental para que el equipo funcione. Tu comportamiento fue inapropiado y ha puesto en riesgo la confianza en nuestro equipo. Lucía miró a Santiago con incredulidad. Era como si todo lo que había hecho, cada sacrificio, cada noche sin dormir por el bienestar de los pacientes, hubiera sido olvidado o ignorado. Santiago estaba decidido a que ella pagara por haberlo enfrentado. Con todo el respeto, doctor Muñoz, replicó Lucía, con la voz temblorosa pero firme, mi única prioridad ha sido siempre el bienestar de los pacientes. Y si alguna vez sentí que eso estaba en peligro, es mi deber como enfermera actuar, aunque eso signifique enfrentarme a quien sea. No puedo ignorar el sufrimiento o la urgencia de una situación solo porque hay una jerarquía. El director suspiró, dejando caer su pluma sobre el escritorio. Parecía incómodo, atrapado entre las dos versiones de los hechos. Lucía, entiendo tu posición, y todos aquí sabemos lo dedicada que eres. Sin embargo, el doctor Muñoz ha expresado que esta situación ha afectado gravemente la confianza en el equipo, y eso es algo que no podemos ignorar. Lucía sintió que el mundo a su alrededor comenzaba a derrumbarse. Sabía lo que venía a continuación, pero aún no estaba preparada para escucharlo. Hemos decidido que, por el bien de la armonía en el equipo y la eficiencia del hospital, lo mejor será que dejes tu puesto, dijo el director finalmente, con un tono triste pero firme. El aire pareció desaparecer de la habitación. Lucía sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. No podía creer lo que estaba escuchando. Después de todos los años que había entregado a ese hospital, después de cada sacrificio personal, la estaban despidiendo por hacer lo que creía correcto. ¿Están despidiéndome?, preguntó en voz baja, apenas pudiendo procesar las palabras. El director asintió lentamente. Te ofreceremos una indemnización justa por tus años de servicio, y, por supuesto, te daremos una carta de recomendación. Pero sí, Lucía, creemos que esta es la mejor decisión para todas las partes. El silencio se apoderó de la oficina. Lucía miró a Santiago, esperando ver alguna señal de remordimiento en su rostro, algún indicio de que lo que estaba haciendo era injusto, pero no encontró nada. Su semblante seguía siendo de piedra, inflexible. Lo entiendo, dijo finalmente Lucía, con la voz quebrada. Pero antes de irme, quiero que sepan que no me arrepiento de lo que hice. Mi deber es con los pacientes, no con las jerarquías. Y si alguien debe pagar el precio por eso, lo haré yo. Se levantó lentamente, sintiendo un peso aplastante sobre sus hombros. La injusticia de la situación la golpeaba profundamente, pero también sabía que su integridad estaba intacta. Aunque le quitaran el trabajo, no podían quitarle su convicción. Antes de salir de la oficina, Lucía dirigió una última mirada al doctor Santiago. Espero que algún día entiendas que la medicina no es solo cuestión de técnicas, doctor Muñoz. Es humanidad, dijo, con la voz entrecortada pero firme. Y tal vez, cuando lo entiendas, puedas hacer una diferencia verdadera. Saliendo del hospital por última vez, con su bata blanca en la mano, Lucía sintió una mezcla de tristeza y liberación. Había perdido su trabajo, pero no su propósito. Sabía que seguiría adelante, que en algún lugar encontraría un lugar donde su forma de cuidar fuera valorada, donde la vida de los pacientes importara más que el ego de un médico. Y mientras caminaba por las calles vacías de la madrugada, las luces de la ciudad parpadeando a lo lejos, Lucía prometió que no dejaría que ese despido la definiera. Su misión, su vocación, seguían intactas. Lo único que había cambiado era el lugar donde llevaría a cabo su labor. El hospital había perdido una gran enfermera, pero Lucía sabía que había ganado algo más valioso, la certeza de que nunca dejaría que nadie, ni siquiera un médico arrogante, le hiciera olvidar su verdadera razón de estar allí, cuidar, amar y proteger a quienes más lo necesitaban. Lucía salió de la oficina del director con el corazón latiendo a 1000 por hora. La victoria que acababa de obtener se sentía surrealista, pero también abrumadora. El sol ya comenzaba a asomarse por las ventanas del hospital, arrojando una luz tenue sobre los pasillos desiertos. Había sido una noche interminable, una batalla emocional y moral que había agotado todas sus fuerzas.
Sin embargo, mientras caminaba hacia la salida, la mezcla de alivio, incredulidad y una extraña sensación de justicia llenaba su pecho. Sabía que su acción había sido valiente, pero también estaba consciente de que las consecuencias de lo que acababa de suceder no se detendrían allí. Lo que había hecho, grabar la conversación y exponer la verdad, no solo había puesto en evidencia la negligencia de Santiago, sino que también había desafiado un sistema que muchas veces protegía a quienes ostentaban el poder, sin importar el costo para los demás. Y aunque había ganado una batalla, sentía que la guerra no había terminado. De repente, recordó algo que le provocó un escalofrío: la familia de don Julio. Sabía que la hija del anciano, Laura, había confiado en ella, que había encontrado algo de paz en el trato que Lucía le había dado a su padre en sus últimas horas de vida. Pero, ¿qué pensarían ahora si supieran la verdad completa? Que, de no haber sido por la indiferencia y desdén de Santiago, quizás su padre habría tenido una oportunidad más, una mínima esperanza de luchar un poco más. La verdad que Lucía acababa de exponer en esa oficina no solo tenía implicaciones para su trabajo, sino también para el dolor de una familia que había perdido a un ser querido. Al salir al exterior del hospital, el aire fresco de la madrugada la golpeó, despejando un poco su mente. Se apoyó en una de las barandillas, tomando un respiro profundo mientras su mente se nublaba con la maraña de emociones que aún se arremolinaban dentro de ella. El hospital, ese lugar que durante años había sido su refugio, su razón de ser, de repente parecía lejano, como si ya no le perteneciera del todo. Había luchado por su puesto, sí, pero al mismo tiempo, había desafiado algo mucho más grande que un simple médico arrogante. Había plantado cara a un sistema que, en demasiadas ocasiones, parecía fallar en lo más esencial, el cuidado humano. Lucía sabía que no podía marcharse a casa sin aclarar su mente, sin darle un sentido más profundo a lo que acababa de suceder. Decidió caminar unas cuadras hasta un parque cercano. Se sentó en uno de los bancos de madera, donde las hojas caídas del otoño cubrían el suelo, crujientes bajo sus pies. El viento frío de la madrugada acariciaba su rostro mientras miraba el cielo empezar a iluminarse. Pensaba en don Julio, en su último aliento, en la calidez que había sentido al sostener su mano en sus últimos momentos. Pensaba en su hija, Laura, y en el dolor que aún cargaba. Mientras su mente se despejaba, decidió que debía hacer algo más. No podía quedarse solo con la satisfacción de haber readquirido su puesto, ni con el hecho de haber expuesto a Santiago. Sabía que la verdad debía salir a la luz, no solo para limpiar su nombre, sino para darles a las familias de los pacientes como don Julio una respuesta, una justicia que no se basara únicamente en la burocracia. Tomó su teléfono y, sin pensarlo demasiado, marcó el número de Laura. El tono de llamada sonó 2 veces antes de que la joven contestara, su voz aún cansada y cargada de dolor. ¿Lucía?, preguntó Laura, con la voz apagada por el duelo. Lucía tragó saliva, sabiendo que lo que estaba a punto de decir no sería fácil de escuchar, pero sintiendo que debía hacerlo. Laura, hay algo que debes saber sobre lo que pasó con tu padre, don Julio. No es solo lo que vimos esa noche. Hay más que deberías conocer. Laura permaneció en silencio al otro lado de la línea, su respiración apenas audible. ¿A qué te refieres?, preguntó finalmente, su voz teñida de curiosidad y aprensión. Lucía tomó una profunda bocanada de aire antes de comenzar. Esta madrugada me han despedido del hospital, pero pude probar que el doctor Muñoz, que él no quiso atender a tu padre cuando más lo necesitaba. Tengo una grabación que lo demuestra. Me readmitieron en mi puesto, y lo despidieron, pero eso no cambia lo que ocurrió. Tu padre, don Julio, quizás habría tenido una oportunidad, o al menos, habría sido tratado con más dignidad en sus últimas horas, si él hubiera hecho su trabajo. Y aunque no puedo devolverte a tu padre, sentí que tenías derecho a saberlo. Hubo un largo silencio. Lucía podía escuchar el latido de su propio corazón, golpeando con fuerza contra su pecho. Sabía que sus palabras podían abrir heridas más profundas, pero también creía firmemente que la verdad debía prevalecer, por difícil que fuera. Finalmente, la voz de Laura rompió el silencio, cargada de emociones que fluctuaban entre el dolor, la rabia y la tristeza. Gracias por decirme la verdad, Lucía. Es difícil escucharlo, pero prefiero saberlo, aunque duela. Mi padre siempre hablaba de ti, incluso en sus últimos momentos. Me dijo que tú le habías dado más paz de la que ningún otro médico o enfermera había podido darle. Y por eso, aunque estoy enojada por lo que pasó con ese médico,
te agradezco por estar allí para él cuando más lo necesitaba. No sé qué hacer con esta información, pero agradezco tu valentía al decírmelo. Lucía cerró los ojos, sintiendo como una lágrima solitaria recorría su mejilla. Sabía que había hecho lo correcto, pero también entendía que no había consuelo suficiente para una hija que había perdido a su padre. Si hay algo que puedas hacer, Laura, es asegurarte de que las historias como la de tu padre no se repitan. Que los médicos y enfermeras que trabajan en hospitales entiendan que no están tratando con números o estadísticas, sino con personas. Y si puedo ayudarte en algo, no dudes en decirlo. Laura respiró profundamente. Lo haré, Lucía. Te lo prometo. Lucía colgó, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que las cosas no cambiarían de la noche a la mañana, pero también sabía que, al menos, había sembrado una semilla de cambio. La familia de don Julio merecía respuestas, y había hecho todo lo que estaba en sus manos para dárselas. A la mañana siguiente, cuando Lucía regresó al hospital para reincorporarse a su puesto, el ambiente era diferente. Sus colegas la miraban con respeto, algunos de ellos sabiendo lo que había sucedido, otros solo especulando. Caminó por los pasillos con una nueva sensación de propósito, sabiendo que su lugar en ese hospital ya no era solo el de una enfermera más. Había demostrado que, a pesar de las jerarquías, a pesar de la arrogancia de algunos médicos, cada vida importaba y cada voz debía ser escuchada. El director del hospital la llamó a su oficina para una última reunión. Lucía esperaba algún tipo de protocolo de bienvenida o una disculpa más formal, pero lo que recibió fue algo inesperado. Lucía, he estado pensando mucho en lo que pasó y en la grabación que presentaste. No podemos permitir que algo así vuelva a suceder. Por eso, quiero que formes parte de un comité interno que revise los procedimientos éticos del hospital. Necesitamos personas como tú, que pongan el bienestar de los pacientes por encima de cualquier otra cosa, incluso de las jerarquías. Lucía parpadeó, sorprendida por la propuesta. ¿Un comité? El director asintió. Sí. Un comité que asegure que todos nuestros profesionales médicos, desde los enfermeros hasta los médicos, estén comprometidos con un estándar ético más alto. Y quiero que seas una de las líderes. Lucía se tomó un momento para procesar la propuesta. Sabía que aceptar significaría más responsabilidad, más desafíos, pero también sabía que era una oportunidad para cambiar las cosas desde dentro. Lo haré, respondió finalmente, con determinación. Si eso significa que los pacientes recibirán el trato que merecen, lo haré. El director le ofreció una sonrisa sincera, y por primera vez en mucho tiempo, Lucía sintió que su voz no solo había sido escuchada, sino que también tenía el poder de transformar el sistema. Así, con un nuevo propósito y un renovado sentido de justicia, Lucía continuó su labor en el hospital, sabiendo que su lucha no había terminado, pero que, al menos, había dado un paso importante hacia un futuro mejor para todos los que, como don Julio, llegaban a las puertas de ese hospital en busca de esperanza.